seguimos un poquito explicando algunas cositas. Nos vamos al tema 2, ¿vale? Lenguajes de marcas en entornos web, ¿vale? Este es este tema de aquí. Estamos aquí y vamos aquí. Una aclaración, no voy a hacer vídeos de todos los temas, ¿vale? Lo estoy haciendo de las cosas que considero que sí hay que darles una vuelta, pues porque por el motivo que sea durante este tiempo no hemos tenido las clases como pensábamos y considero que hay algunas partes que sí hay que darles un repaso. Entonces ya les puse un vídeo del tema 1 sobre una introducción a los lenguajes de marcas, XML y HTML, y aquí vamos a ver un poquito más la parte de HTML. El tema 3 no voy a hacer vídeo sobre esto, y después del tema 4 sí volveremos un poquito a repasar algunas cosas. Entonces vamos al vídeo 2, tema 2. Utilización del lenguaje de marcas en entornos web. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de HTML principalmente y de hojas de estilo. Ahora vemos lo que significan las hojas de estilo. Decíamos que HTML es un lenguaje de marcas orientado a la presentación, orientado a la apariencia, a cómo quiero que se me muestre la información en mi página. Entonces, ya habíamos visto algunas características en el tema 1, como que son un conjunto de etiquetas limitadas, tienen que tener ceñirme a esas etiquetas, no puedo crearme etiquetas como si puedo hacer en XML, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dar un repasito aquí por encima. XHTML y las HTML y las características de XHTML. ¿Qué es esto de XHTML? Vamos a verlo ahora. Bueno, una pequeña evolución histórica de dónde viene HTML con sus diferentes versiones. Partimos de la versión 2.0, que fue a principios del año 90, si no me equivoco, fue la primera versión. Después entramos en 97, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ahora mismo por la versión HTML5, ¿vale? Hay un estándar que es HTML5.3 que está definido, pero aún todavía no es estable. Entonces generalmente vamos a trabajar con la versión HTML5, la actual. HTML y XHTML, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, HTML es Hypertext Markup Language y XHTML es Extensible Hypertext Markup Language. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, XHTML no deja de ser una combinación entre HTML y XML. El origen nace HTML, con el tiempo apareció XML y la gente empezó a utilizarlo, y entonces lo que en las sucesivas versiones de HTML lo que dijeron fue, oye, vamos a coger el HTML y vamos a adaptar algunas de las características que tiene XML, las vamos a adaptar a HTML, y de ahí nace XHTML. No tiene mucha más ciencia. Lo principal que hay que tener en cuenta no es que sean etiquetas diferentes, ¿vale? Las etiquetas en HTML y en XHTML son las mismas. Lo que pasa es que sí me obliga algunas cositas que HTML no era necesario. Por ejemplo, en HTML yo no tengo por qué cerrar las etiquetas, pero en XML sí. XML sí me obliga a que cuando yo defino una etiqueta la cierre. HTML no. XHTML, por ejemplo, lo que te permite es que todas las etiquetas tienen que estar cerradas. Si no, no cumple con ese estándar de XHTML. Diferencia, un poco aquí lo que estamos. Para mí la principal es esa. Todas las etiquetas tienen que estar cerradas. Todas tienen que estar colgando bajo un elemento raíz. Esto también pasaba con XML. Tienen que tener un nodo raíz. Los nombres de las etiquetas y atributos siempre en minúsculas. El valor de los atributos siempre entre comillas. Los atributos en los que el nombre coincide con su valor no puede ser el valor, sino que no se puede comprimir. Bueno, no suele ser muy habitual este tipo de cosas. Y todas las etiquetas deben siempre cerrarse, ¿vale? Esas son las 5 características principales que tiene XHTML en relación a HTML. Generalmente se suele trabajar con HTML, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que XHTML, desde el punto de vista del programador, pues te da algunas ventajas. Por ejemplo, eso de cerrar las etiquetas te ahorra muchos problemas, muchos errores que suele haber cuando no se cierran las etiquetas, ¿vale? Bueno, un poquito la diferencia entre XHTML y HTML. Bueno, esto que llama el prólogo. Bueno, esto que llama el prólogo siempre para mí siempre ha sido el encabezado de un documento HTML. Lo mismo, yo tengo que definir en mi documento HTML qué tipo de contenido es el que va a haber dentro, ¿vale? En este caso, si estamos trabajando con HTML5, el encabezado va a ser ese. Mi tipo de documento es HTML. En las versiones anteriores era más complejo.
Tenía que poner un DTD, tenía que hacer referencias a una URI, etcétera, etcétera. Como estamos ya en las versiones HTML5, con ese encabezado es suficiente. No debería ser, o no deberíamos ponernos a trabajar con versiones anteriores de HTML, ¿vale? Ya que tenemos la última, pues deberíamos trabajar siempre con la 5. Trabajar con versiones anteriores nos puede dar la lata. Y no es muy común hoy en día que tenga una versión de una aplicación, de una página web en HTML4 y la tenga que mantener en HTML4. Si tengo que retocar una página porque me han pedido que hay que actualizarla, pues automáticamente ya me voy a la versión HTML5, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a crearnos aquí un documentito. Voy a quitar estas cositas de XML. Y lo primero, oye, pues, tipo de documento. Doctype HTML. Voy a guardar este ficherito en una carpeta que se va a llamar, en vez de XML, la voy a llamar... la voy a llamar Development HTML. Y aquí voy a poner todos mis ejemplos de HTML. ¿Y cómo se va a llamar? Pues se va a llamar, por ejemplo, ejemplo1.html. Al igual que en XML tenía que poner una extensión XML, pues aquí una extensión HTML. ¿Vale? Save. Y fíjense ya que el editor de texto me reconoce que esto es HTML y ya me lo pone en un colorito ahí un poquito diferente. Vamos a seguir, vamos a ir construyendo cositas mientras me lo va diciendo. Un documento HTML, insisto, orientado a presentación, está formado por etiquetas, atributos y datos. ¿Vale? Bueno. Gran cantidad de etiquetas. Existe un conjunto de etiquetas predefinidas. Decíamos en el tema 1 que el HTML tiene un conjunto de etiquetas que son limitadas. No me puedo crear nuevas etiquetas, pero hay bastantes etiquetas. ¿Vale? Si me voy a la referencia de HTML, por ejemplo a la de Mozilla, que me gusta mucho porque me parece que está muy clara, pues si me voy, pues por ejemplo, elementos HTML, pues mira, todos los que tengo. Todas estas son las etiquetas HTML. No las vamos a ver todas, obviamente, ¿vale? Pero para que se hagan ustedes una idea. ¿Tiene sentido aprenderse esto de memoria? No, no tiene ningún sentido aprenderse todas las etiquetas de memoria. Una de las cosas que deberíamos aprender en este ciclo, más allá de aprender contenidos y aprender a programar, es aprender a utilizar los recursos y a saber buscar los recursos que necesito. Yo no necesito aprenderme todos los elementos, es una locura. O sea, intentar saberme todas estas etiquetas con sus características, porque cada una tiene un comportamiento diferente y cada una tiene unos atributos diferentes, importantes, pues sería una locura. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Vamos, en 20 y pico años que llevo trabajando en esto, no conozco a nadie que se sepa las etiquetas de memoria. Te sabes algunas, las que más utilizas, pero así todo, muchas veces como esto va cambiando y van saliendo nuevas versiones, pues siempre tiene que echar un vistazo a la documentación. Entonces aquí lo importante es saber dónde tengo que buscar documentación que sea fiable. Aquí no me vale irme a cualquier página web a ver, mira, aquí habla de HTML, pues venga, seguro que esto es fiable. No. Vamos a fuentes oficiales. El consorcio W3C, o bien, por ejemplo, esta web de Mozilla, que es la del navegador Firefox, que bueno, que a mí me gusta mucho porque está bastante bien estructurado y te da la información específica. Entonces lo que hay que saber es venir a buscar simplemente la etiqueta correspondiente a ver cuáles son los atributos, ¿vale? Con eso, por eso lo digo, porque tengan cuidado con ese tema de buscar información ahí directamente en Google, porque muchas veces nos encontramos alguna sorpresita. Vamos a fuentes fiables. Bueno, seguimos un poquito para adelante, ¿vale? Atributo, aquí esto es igual que en XML. Cuando hablamos de un atributo, lo que estamos hablando es de que yo tengo una etiqueta que dentro de esa etiqueta pues tiene el nombre de un atributo y su valor correspondiente, ¿vale? Existe un conjunto de atributos que son comunes, que suelen aparecer en la gran mayoría de las etiquetas, que son estos de aquí, ¿vale? No me voy a extender demasiado de momento en esto. Seguiremos a medida que vayamos avanzando un poquito, vamos a ir viendo cuando lleguemos al punto de elementos, veremos alguna cosita más sobre esta, pero ¿dónde puedo ver yo los atributos? Por ejemplo, del elemento... vamos al elemento P. El elemento P es una etiqueta que lo que hay contenido dentro de esa etiqueta me lo pone como un párrafo. Entonces, si me voy aquí al elemento, pues aquí veo los atributos, todos los atributos que tiene.
¿vale? Y esto puede ser un ejemplo, ¿vale? Vamos aquí. Hay dos secciones principales en un HTML, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, que esto es lo siguiente ya que me aparece aquí. Cuando yo tengo un ejemplo de un documento HTML, pues yo tengo mi etiqueta de apertura, mi etiqueta de cabecera, donde digo qué tipo de documento es el que hay, y siempre voy a tener que poner la etiqueta HTML. Y una sugerencia es que cuando yo siempre pongo una etiqueta, siempre ponga su cierre, ¿vale? Y dentro pongo el contenido. Si yo pongo la etiqueta y empiezo aquí a codificar y empiezo a poner cosas, es muy probable que se me olvide poner el cierre de la etiqueta. Entonces, yo por norma, lo que siempre hago es, si pongo su etiqueta, pongo su cierre y adentro sigo poniendo cositas. Entonces, doctype, obligatorio, HTML, obligatorio, perdón. Mi nodo raíz es HTML. Y aquí tengo un nodo que es el head. Como digo, siempre que pongo su apertura, pongo su cierre. Y hay otro nodo que es el body. ¿Vale? En el head lo que yo tengo es información de cabecera. Información de configuración, llamémoslo así, o información que le estoy dando a mi aplicación. Realmente lo que se me va a mostrar en la aplicación, lo que se me va a mostrar en la página, siempre va a estar dentro del contenido del body. ¿Vale? Dentro del body es donde yo voy a poner todos mis textos, voy a poner mis enlaces, mis encabezados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que yo puedo poner en el head es la etiqueta title. Y esto es lo que me aparece. Y esto es lo que me aparece en la barra superior del navegador cuando lo ejecuto. Perdón, control S. Ahora lo veremos, ¿vale? Otra cosa para que nos vayamos acostumbrando. No es una buena práctica cada vez que hago una modificación en el código venirme a probarlo. Eso, pues no es una buena idea. Si me vengo aquí a donde tengo este fichero HTML y se llama ejemplo1.html, ¿vale? ¿Dónde estoy? Vale. Me voy a ir donde lo tengo, que lo tengo si no me equivoco. Development. Aquí, pues aquí tengo mi ejemplo 1 y esto lo puedo abrir con el Opera, por ejemplo, aquí. ¿Vale? De momento no tengo nada, con lo cual no se me muestra nada. Vale. Lo puedo abrir con otro navegador, con el Chrome, por ejemplo. ¿Vale? No tengo nada codificado todavía, por tanto no se me muestra nada. ¿Vale? O bien tan sencillo como coger y arrastrarme a una pestaña, a un navegador, el fichero HTML. Bueno, voy a ir cerrando esto que ya no me hace falta. Voy a dejar aquí esta página abierta ya. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir codificando. Vale. El title, que es el head, después lo vamos a seguir trabajando un poquito más con la parte que tenemos aquí dentro del head y vámonos al body. Por ejemplo, si yo quisiera poner un encabezado, H1, head 1, guardo y refresco aquí y vamos a ver qué es lo que se me muestra. ¿Vale? Apariencia. Lo que tengo en HTML es una etiqueta que se llama H1 que me indica que va a ser un encabezado el más grande. Existen hasta 6 encabezados. Vamos a poner aquí bien para diferenciar H1 de H2. ¿Vale? El H6 va disminuyendo el tamaño del tipo de letra y de H1 a H6. H1 es el mayor encabezado, H6 es el menor. ¿Qué más cositas puedo hacer? Bueno, vamos a seguir. Antes veíamos, les dije el párrafo, lo que era el P. El P es un párrafo. O sea, lo que estoy diciendo es que
lo contenido entre las etiquetas P es un párrafo. Cierro la etiqueta P y la abro. ¿Vale? Fíjense, me aparece esto aquí. Y vamos ya a ver cositas del Head. ¿Qué está pasando aquí? Me está apareciendo este carácter extraño. ¿Vale? Yo en el XML le podía decir cuál es el conjunto de caracteres que voy a poner dentro del XML. Pues en el HTML también lo puedo hacer. Y eso se hace en el Head. Dentro del Head yo le voy a decir que el conjunto de caracteres que va a haber dentro de mi HTML es el conjunto de caracteres UTF-8. ¿Vale? Y ahora fíjense que sí me aparece bien. ¿Vale? Entonces vemos que dentro de las etiquetas Head yo tengo información, un poco de configuración de mi página. ¿Vale? Y fíjense que aquí me aparece, no lo había dicho antes, me aparece aquí, esto es el título de la página, que es lo que tengo aquí en el título. Esto no aparece en el cuerpo de la página, lo que tengo en el cuerpo es esto. Esto que tengo en el Head es información de configuración o información que le estoy dando al navegador para que me interprete correctamente todo el contenido. Muy bien, vamos a seguir un poquito más viendo más cositas. Esto de los elementos en línea y elementos en bloque, posiblemente lo veamos con los estilos, ¿vale? No me quiero meter ahora mismo en esto. Pero un poco el resumen viene a ser que hay dos tipos de elementos o dos tipos de clasificaciones de las etiquetas. Aquellos que están en línea, ¿vale? Y aquellos que están en bloque, que son aquellos que siempre empiezan una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible. Es como una caja que me ocupa todo el espacio de mi navegador. Puede ser texto, elementos, imágenes, perdón, o otros elementos de bloque. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir porque este tema de hoy es bastante largo, intenso, entonces no quiero perder demasiado tiempo con cosas que se van a ver posteriormente. Como les decía, el HTML define el inicio y final. Mi HTML define el inicio y el final del documento. El Head define el inicio y el final con el cierre de la cabecera del documento, donde yo tengo información de configuración. Y el body es el cuerpo donde se va a mostrar la información. ¿Vale? Aquí lo que dice es, se coloca la información que se quiere visualizar en el navegador. Lo que estoy visualizando es lo que tengo dentro del body, que es lo que se me muestra aquí. Más. Título del documento, elemento obligatorio. Bueno, lo puedo ahorrar también, pero es verdad que queda bonito. El script y style. Estos son elementos que van dentro de la sección de cabecera. ¿Vale? Aquí dentro. Las etiquetas script y style. ¿Qué significa estas etiquetas script y style? Bueno, style lo que me definen es los estilos. ¿Vale? Yo puedo poner estilos aquí dentro. ¿Qué significan estilos? Es lo que aparece aquí como hojas de estilo o CSS, el apartado 3 del tema. Los estilos es apariencia también que le quiero dar a la aplicación, a mi página web. Y script es poder utilizar algún tipo de pequeño programita, que es lo que es un script, e integrarlo aquí dentro. No me voy a meter mucho más con esto, que esto lo iremos viendo poco a poco. El meta, ya lo vimos ya. Meta charset. ¿Vale? El link, puedo enlazar también el style por un lado y los elementos no contenedores. Base, isIndex, link y meta. Cada uno con su significado correspondiente. Generalmente los que se suelen utilizar son title, script, link y meta. ¿Vale? Style no se suele utilizar aquí dentro. No es una buena recomendación tener los estilos, pero ahí me meteré en el tema 3. Y base y isIndex, pues la verdad que no suele ser muy común utilizarlo. Vale. Encabezados y párrafos. Bueno, vamos a empezar. Esto ya lo he visto ya. Encabezados del H1 al H6. Párrafo dentro de las etiquetas P. Vamos a hacer una cosita. Vamos a suponer que me equivoco aquí y que esta etiqueta no está bien cerrada. ¿Pasará algo aquí cuando refresque? No.
me lo sigue mostrando. ¿Vale? Lo que decíamos al principio, la diferencia entre HTML y XML no me obliga a que las etiquetas estén cerradas. Pero, como siempre, recomendación, cerrarlas siempre. ¿Por qué? Pues porque lo va a dar la lata. Nos va a dar la lata. Con HTML es un poquito más complejo, va a dar muchos errores. Entonces, por norma, abro etiqueta, como decía antes, y ya pongo su cierre, y así ya me ahorro posibles problemas que me puedan aparecer posteriormente. Lo dicho, etiquetas de encabezado, etiqueta de párrafo. Y vale, vamos a ver qué otras cosas puedo hacer con un párrafo, por ejemplo. Pues me voy a ir a la P, ¿vale? Y me voy a la P, por ejemplo, y me veo que la referencia de HTML para la etiqueta P, pues tiene estos atributos. ¿Vale? O sea, podría incluso utilizar este atributo de alinear, que indique la alineación horizontal con relación al contexto. Bueno, pues lo que podría hacer aquí perfectamente es... Vamos a poner la diferencia. Fíjense. Esto no es un párrafo. Y vamos a ver cómo se comporta de diferente. Ups, no he guardado, ¿no? A ver, Juan, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo mal? Esto, lo contenido entre las etiquetas es un párrafo. Y esto no es un párrafo. ¿Y por qué no lo veo esto? ¿Por qué no lo veo? Vamos a ver un segundito. No me lo está mostrando. No me lo está mostrando porque... Ahora sí. Vale. No lo había guardado el documento HTML. Entonces lo que tenemos aquí es que yo he puesto esta frase, no la he marcado dentro de un párrafo, y esta frase sí la he marcado dentro de un párrafo. ¿Vale? En la apariencia es la misma. ¿Vale? Alguien me puede decir, bueno, pues no veo diferencia. Bueno, no vemos diferencia porque este ejemplo que estoy haciendo es muy sencillito. Cuando tengamos un documento muy grande, sí vamos a ver bastantes diferencias dentro de aquí. Pero yo puedo poner textos directamente aquí. Yo puedo añadir aquí contenido sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que ya veremos por qué me va a interesar utilizar la etiqueta P. Seguimos, vamos a seguir un poquito más con esto. Bueno, sí, vamos a ver la diferencia. Venga, ya que estamos aquí. Vamos a hacer otro párrafo. ¿Vale? Y fíjense un poquito. Por ejemplo, me encuentro con este tipo de cositas, ¿vale? Yo cuando pongo dentro de un párrafo, automáticamente me pone saltos de línea. O sea, el primer párrafo acababa aquí, y al crear otro párrafo me lo pone aquí. En cambio, si no lo tengo dentro de una P, pues yo puedo poner dos frases en líneas diferentes, pero él me la pone en la misma línea. ¿Vale? Hay más diferencia, pero bueno, simplemente para que vean alguna de ellas más. Saltos de líneas y espacios en blanco. Bueno, esto es una pelea constante. Un salto de línea se puede aplicar directamente utilizando la etiqueta BR. ¿Vale? Si yo pongo aquí un BR, guardo y refresco, ven cómo lo que hay justo después del BR me lo ha saltado de línea. Sigue, aquí yo puedo decir, bueno, eso es igual que el párrafo. No, no es igual que el párrafo. Si vemos la distancia que hay entre la frase que hay en el primer párrafo y la frase que hay en el segundo párrafo, si vemos la diferencia, pues hay muchísima más diferencia aquí que lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces, por eso es un párrafo, porque hay un poco de separación entre uno y otro. No recomiendo utilizar BR, esto lo van a comprobar ustedes a medida que vayan desarrollando y tengan experiencia en las empresas por ahí. Porque los BR es un poquito chapucero,
Es una manera de coger y decir, bueno, pues aquí necesito que se me corte esto y que me salta a la siguiente línea y meto ahí un BRI a fuego, aquí a pedal, como hago esto. Problema que tiene, que posiblemente si intento que esta página se vea en un dispositivo móvil, no va a funcionar bien. ¿Vale? Yo tengo que delegar porque estoy forzando a que haya un salto de línea. Yo lo veo bien en un navegador, en el ordenador, pero si me intento visualizarlo en un dispositivo móvil, pues seguro que me aparece todo descuadrado. Con lo cual, cuidadito con los BR. Pero bueno. Saltos de línea. Fíjense que yo aquí, por ejemplo, puedo hacer esto. ¿Vale? Perdón, saltos de línea. Espacios en blanco. Los saltos de línea son el BR. ¿Vale? Yo estoy aquí dejando espacios en blanco. ¿Esto tiene reflejo aquí? No. ¿Vale? Fíjense que he dejado una serie de espacios en blanco entre el punto y párrafo y aquí me lo pone solo con uno. ¿Vale? Lo que está haciendo es quitándome todos estos espacios en blanco. Si yo quiero forzar a poner espacios en blancos aquí, tengo que utilizar pues esta cadena y hacer tantos espacios en blancos como yo quiera. También es un poco chapucilla. ¿Vale? Fíjense que ahora sí me ha dejado unos cuantos espacios en blanco. Están en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero lo mismo, esto es un poquito chapucilla porque cuando me vaya a llevar esta página a un dispositivo diferente, hay 400 tipos diferentes de teléfonos móviles con pantallas de diferentes tamaños, tablets, ordenadores de pantallas de ordenadores con diferentes tamaños. Seguro que me voy a tener problemas para que se me vea como se me tiene que ver. Hay otras maneras de solucionar estos problemas sin utilizar los espacios en blanco y sin utilizar los BR. Más comentarios. Bueno, ¿cómo se pone un comentario? Pues con el menor mayor, guión guión y el texto del comentario. Seguimos. Semántica a nivel de texto. Bueno, cuando estamos hablando a nivel de texto, lo que estamos hablando de etiquetas que se aplican sobre textos. Bueno, pues hay muchísimas por ahí. Empecemos por la A. Cuando estamos hablando de la A, estamos hablando del hipervínculo, del enlace, el clásico que me aparece en cualquier página web, con su apertura y su cierre. ¿Vale? Guardo, refresco y aquí me aparece, pero oye, no, esto no es un hipervínculo. Los hipervínculos siempre me aparecían donde yo estoy aquí arriba y se me cambia el cursor del ratón y pincho y me lleva a algún sitio. Vale, correcto, así es. Pues me falta información sobre el elemento A. Yo me la sé de memoria, porque esto sí es uno de los clásicos, pero vamos a suponer que estamos hablando de lo que decíamos antes, que tengo etiquetas que, oye, pues no tengo por qué sabérmelas todas. Vamos a ver cómo funciona el elemento A. Pues el elemento A decíamos que era semántica de texto. Aquí está, A. Y vamos a echar un vistacito. Un poquito más abajo. A ver, perdón, si no se me ha escapado nada. Exacto, aquí. Y vamos a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se me ha escapado aquí algo. ¿Dónde están atributos? Ah, vale. Atributos. href, download, hreflang, reference policy, rel, target, bla 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 bla. Bueno, bastantes atributos hay por ahí. Si vamos aquí principalmente vamos a trabajar con dos, con uno o dos. href, que es el que contiene la URL a la cual apunta el enlace. O sea, lo que me está diciendo es que el atributo href tiene que tener como valor donde quiero que vaya cuando yo pinche en el enlace, ¿vale? ¿Cómo se ponían los atributos? Decíamos, pues, al igual que en XML, espacio en blanco dentro del, justo detrás del elemento, de la etiqueta, href, igual, ¿y a dónde quiero que vaya? Pues vamos a poner que quiero que vaya, por ejemplo, a esta página. Y ojito porque voy a tener que poner la URL completa. http://www.elpaís.es. Guardo, refresco y ahora sí me aparece aquí el enlace, ¿vale? Y si pincho, pues me lleva a la página, ¿vale? Esto sí es un enlace. ¿Qué otro atributo también se suele utilizar? Es el que está aquí abajo, target. Especifica en dónde desplegar la URL. Si pongo "-self", en el mismo contexto de navegación, en la misma pestaña. Si pongo "-blank", me abre una nueva pestaña.
oye, pues a lo mejor generalmente lo que me suele interesar es esto, yo mantener mi página y que cuando pinche en el enlace, pues me lleve a otra pestaña diferente, me mantenga la que tengo y en otra pestaña diferente me abra la página a la que quiero ir. ¿Vale? Pues lo dicho, todos los atributos en la documentación. Generalmente vamos a trabajar con dos. Cositas a tener en cuenta. No me pongan esto así, no. Tiene que haber un espacio en blanco entre el elemento, la etiqueta y sus atributos. Y los atributos, como siempre, los valores entrecomillados. Y por supuesto tiene que ir aquí. O sea, esto no. Uy, perdón. Aquí no puede ir esto. Esto está fuera de la marca A. Esto me lo muestra como un texto aquí. Lo que va a hacer aquí ahora es que me va a poner aquí un target igual blank. Esto no es. ¿Vale? Tiene que ir aquí dentro. Y con su cierre correspondiente. Strong. Strong lo que hace es ponerme un texto como importante. ¿Vale? ¿Y qué significa eso? Pues vamos a verlo. Vamos a poner aquí, a envolver este texto entre las etiquetas strong. Apertura y cierre. ¿Qué es lo que hace? Pues me lo va a poner... perdón. Control esto, total. Vaya, a ver, decía yo. Aquí me comí esta. Por eso me aparece mal. En negrita. ¿Vale? También se puede poner utilizando la etiqueta B. No hay diferencia entre uno y otro. Aunque internamente él sí lo procesa visualmente es igual, pero para el navegador este texto tiene más importancia que el de la negrita. ¿Vale? EM, énfasis. ¿Qué significa esto de EM, énfasis? Bueno, pues vamos a poner un texto. Y a ver cómo me lo muestra. Cursiva. ¿Vale? Fíjense cómo estoy yo. Estoy suponiendo que no tengo ni idea de esto y esto lo pueden hacer ustedes perfectamente. Coger un HTML y empezar a poner etiquetas a ver cuál es su comportamiento. Yo estas me las conozco, pero por ejemplo me puedo venir aquí a trabajar con otras etiquetas. Oye, pues no sé muy bien cómo va la etiqueta. Vamos a poner la etiqueta code. Vale, pues pincho aquí y me dice, es la prueba para marcar el código de un programa. Code y su cierre son obligatorias. Es en documento en línea y estos son sus atributos. Vale, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo se ve eso? Pues lo pongo. Me cambia el tipo de letra y me la pone, creo que esto es un Arial, si no me equivoco. Un texto preformateado, de manera que como si estuviera poniendo aquí código fuente que se utiliza muchísimo en las páginas web. ¿Vale? Pero, insisto, probar. No se va a romper el ordenador por ponernos a probar y poner cosas aquí. Lo más que puede ser es que no me aparezca como yo quiera. Pues bueno, vamos poquito a poco y vamos revisándolo, pero es importante un poco que cada uno vaya caminando a su ritmo y vaya haciendo pruebas sobre las diferentes etiquetas. BR, decíamos que era un salto de línea que ya lo vimos. Small, para comentarios accesorios como lo que suele aparecer en letra pequeña. Lo que me va a hacer el small es ponérmelo en elemento en pequeñito. Pues vamos a ponerlo aquí. Guardo y rascayú. Me aparece un pelín más pequeñito que el resto de los textos. ¿Vale? Bueno, aquí veríamos lo de target y blank. Esto ya lo vimos ya. Seguimos. Listas. ¿Qué es una lista? Vale, pues la lista es un esquema en el cual se me muestra la información. ¿Vale? Y aquí voy a ir un poquito más rápido y voy a copiar este texto de aquí. No voy a ver todos los elementos, porque si no sería una locura.
¿vale? Esto es una lista. Cuando me aparece aquí marcado como un puntito, como si fuera en modo esquemático, o bien puedo tener una lista numerada, ¿vale? O una lista en el cual no hay elementos, pero se me aparece un poco de manera esquemática. Y vamos a ver cuáles son las etiquetas que hay ahí. H1, UL, aquí nos encontramos UL y OL, ¿vale? Perdón, déjenme ponerlo un poquito. Se me van. Este es el primero, este es el segundo OL y este es el tercero. Vale, lo estoy separando. Aquí se me va a mostrar igual, ¿eh? Simplemente, ¿lo ves? No me aparecen los espacios en blanco hasta aquí, pero sí desde el punto de vista de visualizar el código lo veo mejor. Fíjense que aquí tengo el body, el H1 y me aparece UL con su apertura y su cierre. Esto es este de aquí. Ese código es el que se me muestra ahí arriba. UL significa unordered list, lista no ordenada, lista desordenada. Y OL es una lista ordenada, ordered list. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Una lista no ordenada pues me pone el punto este delante y una lista ordenada me aplica una ordenación a partir de este índice que pone justo delante. También puedo empezar en un número diferente, en una lista ordenada. Yo quiero que no me empiece en el 1, que me empiece en el 4, ¿vale? Pues entonces aquí tengo que utilizar el atributo start, indicándole el número en el cual quiero que me empiece a numerar los elementos de la lista. Y fíjense que tanto en UL como en OL, cada uno de los elementos está envuelto en una etiqueta LI. LI es list item, elemento de la lista. Esto es un LI, esto es un LI, esto es un LI, esto es otro LI, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después tenemos un conjunto nuevo de listas que esto apareció en HTML5, que son lo que llaman las listas de definición. En el cual, pues, yo lo que tengo, pues, es como una especie de tabulación. Perdón. Es una especie de tabulación para cada uno de los elementos que componen la lista. Y aquí no tengo ni OL ni UL. Es un DL. Delimita los elementos que forman una lista de definición. ¿Vale? Y para cada uno de los elementos, ¿cuál es el padre? El que está más a la izquierda es el DT y el que está más a la derecha es el DD. DT a la izquierda, DT a la derecha. ¿Vale? Aquí se me coló esto de antes. Voy a hacer el copy-paste. Cuidadito con los copy-paste. Ya lo digo ya. Nos va a pasar que muchas veces nos vamos a confundir y muchos de los errores que tenemos son productos de los copy-pastes. Seguimos. Tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Esto es una tabla. Esto que hay aquí es una tabla. Tengo un conjunto de filas y un conjunto de columnas. ¿Vale? Entonces, para marcar cada uno de esos elementos, pues tengo que utilizar estas etiquetas. Tabla es el conjunto, el todo. TR es las filas. Table row, de ahí viene el TR. Row, esta R es el row, fila, que es en inglés. Y TD es el dato, la celda. Y después tenemos agrupaciones, el body, head, cabeceras, pie de la tabla o bien una leyenda que quiera incluir. Bueno, pues me voy a cargar esto. Ustedes pueden hacerlo todo en el mismo HTML si quieren, o pueden crearse diferentes HTML en función de lo que estén estudiando en cada momento. Bueno, pues vamos a trabajar con la tabla. Lo primero que voy a hacer que es definir la tabla. Y, como siempre, su apertura y su cierre. Vamos a definir, por ejemplo, una tabla. No voy a hacer exactamente esa que me aparece ahí. Quiero hacer otro ejemplo diferente. Y vamos a definir una tabla, por ejemplo, de 3 filas. Si voy a definir una tabla de 3 filas, ¿cuántos TRs necesito? 3. Primera fila, segunda fila, tercera fila. ¿Vale? 3 filas. Y ahora, ¿cuántas columnas voy a poner dentro de una fila? Pues las que yo quiera. Vamos a decidir que en 3 filas y 3 columnas. O mejor 4 columnas. Con lo tanto tendré
perdón, 4 TDs. Y aquí voy a ir rapidito. Copio y después 4 columnas en la primera fila, 4 columnas en la segunda fila y 4 columnas en la tercera fila. Vamos a dejarlo un poquito más bonito, rapidito, vale. Y ahora vamos a completar lo que hay en la celda. Primera columna, vamos a poner que esta es fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Esta es la celda. Fila 1, columna 3. Y fila 1, columna 4. Y lo que voy a hacer es, para ahorrar un poquito de tiempo, lo voy a copiar y lo modifico. Esta es la fila 2. Esta es la fila 2. Perdón. 2, 2. 2. Fila 3. 3, 3 y 3. Bueno, pues aquí ya tengo definida una tabla de 3 filas y 4 columnas. Recuerden, las filas los TR, las columnas los TDs o la celda. ¿Vale? Pero yo, bueno, vamos a probarlo así para que vean cómo queda. ¿Vale? Primera celda, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Claro, aquí no parece que no se ve muy bien. Vamos a hacer una cosita que es un truquito, que es, vamos a decirle que quiero que tenga un borde de la tabla para ver exactamente dónde están las separaciones entre unos y otros. Y aquí sí ya lo vemos un poquito mejor. Vemos que esta es la primera celda claramente. Primera fila, columna 1, fila 1, columna 1, esta de aquí, fila 2 y fila 3. ¿Vale? Yo lo que recomiendo, es verdad que visualmente no queda muy bonito ver esto aquí, hay otras maneras de dejar más bonito y que aparezca ese doble borde. Pero yo recomiendo que cuando estemos programando un poco al principio y todavía estemos un poquito verdes en este tema de las tablas, que suele ser bastante, a veces se complica bastante, pues oye, cuando estoy programando le meto un borde para ver exactamente que lo tengo bien configurado y una vez que haya terminado, pues lo puedo quitar. Le quito ese atributo border igual a 1. O bien puede tener un border, vamos a poner un border un poquito más exagerado, a 3. ¿Vale? Se ve ahí un poquito más feillo, ¿no? Pero bueno, pero me sirve bastante para ver que está bien estructurada la tabla. Bueno, pues esto es table, TR y TDs. Después tenemos otras cositas, que son los TH. ¿Qué son los TH? Pues los TH son los encabezados, ¿vale? Que es esto que me aparece aquí. Puedo decidir, oye, que yo quiero que esto tenga un encabezado para que se muestre aquí. Pues lo que voy a hacer es ponerlo como una fila nueva. Justo en el primer elemento, pues lo que voy a hacer es un TH, que es table head, encabezado de la tabla, y TR, la primera fila, TR, y aquí el TH. Primer encabezado, segundo encabezado, tercero, y como tengo 4 columnas, un cuarto, pues columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. El TH en el fondo no deja de ser un TD específico, que simplemente lo que va a hacer es ponérmelo en negrita. ¿Vale? Es como si pudiera un TD aquí. Lo que pasa es que además de hacerme una celda, lo que hace es que me pone el contenido que está dentro de ese TH en negrita. No tiene mucha más ciencia. Perdón. Después tenemos el caption también. El caption no deja de ser una especie de leyenda que me aparece al principio. Hay que ponerlo justo después del table. Caption,
y decir tabla de prueba o de ejercicio para HTML. Cierro el caption y lo que hace es que me lo muestra como una especie de título de la tabla. ¿Vale? Lo de las tablas tiene más ciencia, tiene más chicha, ¿vale? Porque las tablas no siempre son simétricas, o sea, no siempre voy a tener el mismo número de columnas y de filas. Puede ser que me interese que esto solo sea una celda, que no haya separación entre esta primera columna y la segunda columna. Puede ser que me interese agrupar, pues, dos filas como si fuera toda una celda y después la siguiente fila que sean 4 celdas, 4 columnas, ¿vale? ¿Eso dónde lo veo? Pues, como siempre, me vengo a los atributos, me voy a buscar aquí el elemento table, hago aquí un control F, busco aquí la etiqueta table, que aquí está, y bueno, pues aquí tengo sus atributos. Yo le puedo, uno de los atributos que decía era el border, ese que aplicamos, pero tiene más cositas que le puedo aplicar, ¿vale? Y aquí también hay ejemplos que me interesan, ¿eh? Y lo que les iba a decir era... A ver, ¿dónde está? Vale, un segundito. Aquí. No estás, perdón. ¿Dónde estás? Rosepan y Colspan. Vamos a ver. Aquí. Vale, me ha llevado a la versión en inglés. No estaba la versión en español. Bueno, pues si me vengo aquí, por ejemplo, me encuentro que tengo Colspan y Rosepan, ¿vale? Esto me sirve, esos dos atributos me sirven para unir tanto columnas como filas. De manera que yo pueda decidir que, por ejemplo, estas dos celdas que corresponden a la primera columna, fila 1 y fila 2, sean solo una celda. Bueno, pues eso se hace con Rosepan y Colspan. Esto lo dejo para aquellos que quieran avanzar un poquito más. Estoy a ver si veo aquí algún ejemplito. Mira, aquí está el ejemplo. Fíjense cómo, por ejemplo, yo en esta primera celda tengo una celda aquí otra, pero aquí la siguiente celda se me divide en varias. Y aquí me vuelve de nuevo al mismo mecanismo. Pues esto se hace con Rosepan y Colspan, ¿vale? Y aquí tienen ustedes un ejemplo que es completamente funcional. Me copio esto, por ejemplo, de aquí, me lo traigo aquí, lo copio, pego, refresco y vamos a meterle un borde para que se vea bien. ¿Vale? Entonces, bueno, esto no está parte del temario, pero aquellos que quieran trabajar con este tipo de celdas, pues, si tienen alguna duda me preguntan, ¿vale? Más formularios. Bueno, creo que en este vídeo voy a parar aquí. Voy a explicar... Bueno, voy a llegar hasta el final, venga, aunque se haga un poco largo. Las hojas de estilo sí lo dejaré para otro vídeo. ¿Qué es un formulario? Bueno, esto es lo que van a trabajar en el 90 o 80% muchas veces de las ocasiones. Un formulario no deja de ser un formato HTML donde lo que se recoge es información. Los típicos formularios en los cuales tú entras y te dice introduzca su nombre, su apellido, su correo electrónico y tienes un botón ahí de aceptar. Cuando tú te registras en una página web, lo que se te muestra es un formulario. Cuando tú tienes que rellenar información que tienes que generalmente enviar a algún sitio o que se tiene que hacer algo con ello, eso es un formulario lo que tienes dentro. Entonces, la gran mayoría de los desarrollos que van a hacer o que hemos hecho suelen ser formularios, o por lo menos en algún momento de nuestra vida nos va a tocar hacer formularios, lo cual es muy importante. Bueno, este es un ejemplo de un formulario. El típico de usuario y contraseña, réplica contraseña, un campo de poner algo de información, una lista desplegable, un botón, un checkbox. Esto es un checkbox, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se suele hacer con los formularios? Pues generalmente suele haber alguna acción a realizar. Por ejemplo, aquí la acción que hay que realizar es registrarme.
Con lo cual, ¿qué es lo que se suele, para qué me interesan los formularios? Para recoger la información que introduce el usuario en cada uno de los campos y enviarlas a algún sitio o hacer algo con ellas. Se guardan en la base de datos, o se mandan a otra página, o se envían por correo electrónico, bueno, lo que haya que hacer en cada momento. Pero sí es importante entender que un formulario me sirve para recoger información y hacer algún tipo de acción con ella. Y para mostrar la información, pues tengo diferentes tipos de elementos. Esto es un input text, esto es una cajita de texto, esto es un text area, esto es una lista desplegable, esto es un checkbox, tenemos los radio button, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo ahora poquito a poco. Característica que debe tener un formulario importante: siempre tienen que estar envueltos en la etiqueta form. Yo todos los elementos, todos los datos que yo quiera recoger, que me introduzca un usuario y los quiera recoger, todos esos elementos tienen que estar dentro de la etiqueta form. Si no están dentro de la etiqueta form, con ese dato el usuario puede hacer lo que quiera, meter información ahí que no va a pasar nada, no va a hacer nada. La etiqueta form, esta de aquí, pues tiene una serie de atributos, ¿vale? El primer atributo es el name, que es el nombre que le aplico al formulario, el action, que es dónde quiero que vaya esos datos cuando el usuario haga alguna acción. En este caso lo que estoy diciendo es que todos esos datos que están dentro del formulario se manden a esta página, a este fichero, y el método por el cual se envían. Y esto también es importante, el método, que es o get o post, ¿vale? Nosotros generalmente, pues depende, si estamos trabajando con un formulario me va a interesar utilizar el post. ¿Por qué me interesa el post? Porque si yo lo pongo como un método get, se ven la información en la URL. Por ejemplo, fíjense aquí esta URL. Aquí vemos que esto es un formulario que se ha enviado con get y yo veo todos los datos aquí en la URL. Se ven aquí. Claro, esto puede ser un problema de seguridad. Si yo tengo un formulario en el cual estoy registrando usuario, contraseña, correo electrónico, pues yo no puedo utilizar el método get porque son visibles y me pueden pinchar y me pueden ver perfectamente toda esa información que es información crítica. Con lo cual, lo normal es trabajar siempre con post, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar con un pequeño formulario, muy sencillito. Tenemos el body, vamos a hacerlo. Y lo que nos decía es que yo lo que tengo que coger es envolver todos mis elementos del formulario dentro de una etiqueta for. Y además el for tiene una serie de atributos. El primero es el name. Vamos a poner que decir que esto es el nombre del formulario, formulario prueba. El action, que es donde quiero que vayan los datos, pues vamos a decir que, por ejemplo, guardar base de datos.php. Quiero que los datos vayan a esta página porque se van a guardar en una base de datos. Y el método por el cual se envían, pues quiero que sea post. Porque si lo pongo por get, esos datos se ven en la URL, aquí arriba, ¿vale? Y yo no quiero que esos datos se vean. Apertura y cierre. Y ahora, ¿qué elementos visuales son los que yo voy a poner dentro de mi formulario? Bueno, pues vamos a empezar por los input. Y voy a copiar este de aquí. Input type text, ¿vale? Y vamos a analizar un poquito qué significa esto. Primero vamos a probarlo para que vean ustedes cómo queda esto, ¿vale? Fíjense que es una cajita de texto clásica. Vamos a dejarlo un poquito más bonito. Voy a poner aquí un encabezado. H1, formulario, HTML de ejemplo. Fíjense que este dato lo estoy poniendo fuera del for. O sea, esto no me interesa que se mande a ningún lado. Lo que me interesa que se manden es los datos que el usuario va a meter aquí dentro. Guardo, refresco. Bueno, pues ahí tengo ya mi formulario. Vamos a dejarlo un poquito más bonito y lo que voy a hacer es, vamos a trabajar con un elemento nuevo que es el label. El label es una etiqueta que me sirve para mostrar texto, mostrar información, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí así, aunque esté demasiado junto, pero esto ya lo arreglaremos después. Y después tenemos el input. El input es un elemento de entrada. ¿De qué tipo? De tipo texto. O sea, lo que me va a introducir aquí el usuario es texto. ¿Cómo se llama este elemento? Esta cajita la llamo usuario.
¿Qué tamaño tiene y qué longitud tiene? Oye, pues estos son atributos. Vamos a ver qué significan esos dos atributos, porque muchas veces uno se confunde y no diferencia entre... Sí, yo sé que esto es algo del tamaño de la caja, pero claro, ¿esto qué es? El tamaño de la caja y esta es la longitud que puedo escribir dentro. Bueno, vamos a verlo. Vamos a buscar aquí el elemento input. Aquí está. Y vamos a ver qué atributos. Type, lo primero que me encuentro. Y lo que me dice es que el atributo type me marca qué tipo de elemento es. Nosotros hemos puesto un input type text. ¿Qué es este? Que lo que me dice es que es un campo de texto en una línea simple. Pero yo puedo tener un input type, por ejemplo, checkbox. Entonces, esto no me va a poner una cajita aquí para meter datos, sino me va a meter el cuadradito para chequear. O un botón, eso también es un elemento input. O bien un calendario. O bien un correo electrónico. Bueno, vamos a ver algunos de los diferentes tipos de input type que hay definidos en HTML5. ¿Dónde estaba? Estaba buscando lo del size y max length, ¿vale? Pues vamos a ver dónde está el size y el max length por aquí. No sé qué, puedo hacer una búsqueda y acabo antes quizás. Control F, size, aquí está. El tamaño inicial del control. O sea, lo que me está diciendo es el tamaño de la cajita. Vale. Vamos a quitarle size 30, vamos a ponerle 60. A ver si efectivamente es lo que yo creo, que la cajita se me va a hacer más grande. Efectivamente. Pues si esto es el size, ¿qué significa el max length? Pues el max length es el número de caracteres que puedes introducir dentro de esa cajita. El max length, que debería estar por aquí. Déjenme un segundito porque... A ver... exacto. Dice, especifica el número máximo de caracteres que el usuario puede introducir. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no me lo está cogiendo bien. Y no me lo está cogiendo bien aquí en vez de 20 caracteres. ¿Por qué? Porque está mal escrito este max length. Aquí me falta una TH. Unos errores que aparecen por ahí. Ahora ya verán ustedes que se me va a cortar en el 20. Estoy aquí escribiendo, pero ya no me deja escribir más, porque he limitado a 20 el conjunto de caracteres que me puede introducir el usuario. Y por último aparece ahí lo que es un atributo placeholder. El atributo placeholder es como una especie de información de ayuda que me aparece en la cajita. ¿Vale? Atributo placeholder, escribo aquí el nombre de usuario y fíjense qué es lo que me aparece aquí dentro. Entonces, esto es muy útil, el placeholder, ¿por qué? Porque me ahorra el de estar poniendo información de ayuda aquí al lado para decirle al usuario qué es lo que tiene que introducir aquí. ¿Vale? Ya eso lo pongo aquí, aparece un poquito más atenuado, con lo cual, y cuando empiezo a escribir ya desaparece. Y por último aparece un require. ¿Qué significa require? Que es un campo obligatorio. Que cuando intente mandar toda la información del formulario a la página correspondiente, a esta página, si aquí no hay datos, me salta un error. ¿Vale? Lo vamos a comprobar ahora. Bueno, pues aquí tenemos un input type text. Vamos a ver. Vamos a poner también alguno en text area. Vamos a poner un par de elementos aquí. Intereses. Este BR fuera, no me gustan los BR. Text area es un cuadradito un poquito más grande. Vamos a poner también una lista desplegable. Eso se utiliza el elemento select con los valores para cada uno de los elementos de la lista. Vamos a meter un checkbox también. Eso es un input type, pero no es text, sino es checkbox. Pero aquí tengo un errorcito, aquí me falta un igual. ¿Vale? Input type checkbox. Vale. Vamos a ponerlo con un label. Vale. Y bueno. Vale, pues aquí tengo mi lista desplegable con los tres elementos, mi checkbox, que fíjense que ya me aparece chequeado por defecto, porque tiene el atributo checked,
puesto, con lo cual ya me aparece seleccionado. Mi text area, el text area lo puedo redimensionar, es una de las ventajas que tiene este elemento en HTML5. Bueno, ustedes dirán, bueno, es que aparece toda la misma línea. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque de momento lo que se trata es de ver los elementos. Puedo ponerlos, en vez de utilizar BR, prefiero utilizar párrafos. ¿Vale? Aquí tengo un párrafo, vuelvo a abrir el siguiente, cierro aquí, abro el siguiente, un poco porque quede más bonito, y cierro este. ¿Vale? Me falta el select aquí, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que, por ejemplo, el elemento de casilla de texto es un input type text y el checkbox es un input type checkbox. O sea, son elementos iguales pero de diferente tipo. Y entonces el navegador cuando empieza llega aquí y dice, ah, muy bien, esto es un type text, pues te pongo esta cajita. Ah, esto es un checkbox, pues te pongo esta cajita. ¿Vale? Y vamos a ir a los botones, que también es importante. Fíjense que todo lo estoy poniendo dentro de la etiqueta for, porque si no, no tiene sentido. O sea, si yo pongo el checkbox o el text area fuera del for, cuando lo vayan a mandar a esta página, no me va a mandar lo que hay dentro del text area, ¿vale? Con lo cual, siempre dentro del text for, del for. Y el botón, que también tiene que estar dentro del for. Yo puedo tener un botón que sea un input type botón, ¿vale? Que le voy a poner enviar, ¿vale? Input type button, y quiero que me aparezca la etiqueta enviar. ¿De acuerdo? Dentro del for, dentro de la etiqueta for, fundamental eso. Si no lo hacemos así, todas las ventajas que me dan los formularios no estamos haciendo uso de ellas y no me va a mandar los datos al sitio adecuado. Entonces, si yo le doy aquí a enviar ahora, ¿vale? Fíjense que no me está haciendo absolutamente nada, ¿vale? No me está haciendo absolutamente nada por dos motivos. Primero, porque hay validaciones que se está saltando y ahora lo vamos a comprobar. Hay otros elementos, como es un input type password, ¿vale? Si yo pongo un input type password por aquí, es como un input type text. Lo que pasa es que cuando escriba aquí, me lo va a poner como si fuera asterisco. Yo no estoy viendo exactamente la información que me está mostrando. Es de bastante ayuda. Si pongo un input type email, me valida el correo automáticamente. Y esto es lo más importante de todos los formularios. ¿Por qué utilizo estos elementos input type email, input type text, input type checkbox? ¿Por qué los utilizo? Porque cuando yo le dé al botón de enviar, si estos elementos tienen alguna validación, me la hace automáticamente. ¿Vale? ¿Qué significa una validación? Pues por ejemplo yo puse aquí que esto era un elemento obligatorio, requerido. O sea que aquí dentro tiene que haber información. ¿Vale? Si yo no pongo información, me salta una validación y me dice, no puedo saltar a esa página porque realmente no hay información dentro y me pide que meta información, me pide que sea un elemento requerido, ¿vale? Entonces es muy importante utilizar este tipo de elementos. Al igual que si pongo un input type email, si yo pongo, esto suponiendo que fuera un input type email y yo pongo este texto, oiga, esto no es un correo, esto no es una dirección de correo electrónico válida. Esa validación me la hace al decir que quiero que sea un tipo de correo electrónico, ¿vale? Después tenemos input type date, ¿vale? Aquí te llevan, anda, sabía yo que te llevan aquí a estas páginas de W3 School, ¿vale? Pues el input type date es este elemento y yo pincho y me aparece un calendario. Fíjense lo que he tardado en hacerlo,
¿vale? Vamos a cambiar este por... Bueno, no, vamos a dejarlo así. Fíjate que es un input type date time local, ¿vale? Problemas que puedo encontrar que en algunos navegadores efectivamente pues puede ser que no funcionen correctamente, ¿vale? Pero bueno, eso habrá que ir probándolo poco a poco. Tengo también el month, el week. Bueno, pues si yo pincho en cada uno de ellos que me aparecen aquí, pues la visión que me aparece es una visión de meses. Esto es un input type month. Si pongo el week, me aparecerá aquí las semanas, un calendario con las semanas. Y esto, fíjense lo sencillito que es. Si yo tuviera que programar esto, que no con un lenguaje o con el estándar que no es HTML5, pues en vez de una línea tendría 70 líneas solo para hacer este pequeño calendario, ¿vale? Entonces, el HTML5, estos elementos input type me dan mucha facilidad de desarrollo y está bastante bien visualmente, ¿vale? Bueno, me voy a ir ya un poco al ejemplo del formulario, ¿vale? Que es este de aquí. Fíjense aquí que lo que tenemos son input type text, input type text, esto es un radio button, esto es un calendario, estos son checkbox, elementos checkbox, esto es un text area y dos botones, ¿vale? Todo esto está dentro de una etiqueta for. Ustedes me pueden decir, oye, ¿por qué utilizas un radio button y no utilizas un checkbox? ¿O por qué? Bueno, cada elemento tiene su funcionalidad. Si yo les pido que me seleccionen o uno u otro, pues el elemento adecuado aquí es un radio button, que generalmente selecciona o este o este. No tengo posibilidad de seleccionar los dos. No tiene sentido que una persona tenga estos dos sexos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tengo que seleccionar algunos sí y otros no, me interesa un checkbox, ¿vale? Entonces, cada componente tiene su utilidad principal. Bueno, aquí había una actividad voluntaria que no es accesible, ¿vale? No la dejaron por ahí abierta. Ya veré si la abro o no la abro en función de un poco de cómo les haya parecido este vídeo y si consideran que necesitan un poquito de más ejercicio sobre HTML. Bueno, multimedia. Cómo insertar elementos multimedia, o sea, cómo insertar imágenes, ¿vale? La etiqueta que utilizo aquí es la etiqueta IMG. Tiene un atributo src que es donde se encuentra la imagen y el atributo alt significa que es un texto, de manera que cuando yo me ponga encima, pues me aparece como una especie de, fíjense, etiqueta alternativa, ¿vale? Imagen, etiqueta alternativa cuando no encuentra la imagen, ¿vale? Si la imagen desaparece o tengo un problema en el enlace, pues se me muestra este mensaje que aparece aquí. Pues creo que aquí en principio nada más. Etiquetas semánticas. Vamos a ver qué habrá aquí de las etiquetas. Esto es HTML5, no me voy a extender demasiado. HTML5 también lo que decía era la parte de cómo organizar la información para que el navegador, cuando empieza a recorrer el documento HTML, sepa en qué parte se encuentra y en función de la parte en la que se encuentre el código que tú estás poniendo lo trata de una manera u otra, ¿vale? Entonces por eso él define estas 6 secciones, que es header, la cabecera, barra de navegación lateral y la sección con header, artículos y el pie de página y otro pie de página. Es una manera de, si tú pones información dentro de estas etiquetas, en estos lugares, pues él lo que te dice, te recomienda que añades estas cabeceras. No tiene una apariencia visual, o sea, si tú pones el header no me va a ser algo diferente. Simplemente lo que estoy diciendo es que, oiga, esto que estoy poniendo aquí, por ejemplo, quiero que esté dentro de la sección header. Entonces lo envolvería dentro de una etiqueta header y el navegador, cuando empieza a interpretar la información, dice, ah, muy bien, esto yo sé que tiene que estar en el header, con lo cual lo voy a intentar ubicar en la parte superior, ¿vale? Sobre los iframes no voy ni a hablar, porque esto ya está en desuso, da problemas de seguridad y vamos, simplemente decirles que es una especie de marco que yo puedo incrustar dentro de mi página, pero nada más, no es una cosa que se esté utilizando todavía. Bueno, aquí me dan dos herramientas, la del consorcio W3C de validaciones, que es, por ejemplo, si yo tuviera un HTML y quiero comprobar si hay algún tipo de error, pues utilizo esta herramienta. O sea, yo cogería mi HTML, me vengo aquí a esta página, diría, oye, pues quiero que la página, por ejemplo, www.elpais.es, chequéamela, a ver si has encontrado errores. Y ahora me van a aparecer aquí una serie de warnings y errores,
o sugerencias que él me hace. Fíjense que, por ejemplo, uno de los errores que me aparece es que, oiga, cuidadito, que está utilizando usted aquí un iframe y se espera otro tipo de información, ¿vale? No tiene por qué mi página tener todos los errores limpios. O sea, puede ser que haya casos en los cuales no pueda arreglar estos errores, ¿vale? Pero sí es recomendable darle un vistacito por lo menos para ver si hay alguna cosita gorda que me haya metido la pata y que necesite corregir, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí. Lo siguiente serán las hojas de estilo, que lo haré en otro vídeo un poquito más corto, a ver si puedo, ¿vale? En el fondo lo que se trata de las hojas de estilo es decir, oye, yo quiero darle más apariencia a esta página, que sea más bonita. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay etiquetas HTML que no me lo permiten, ¿vale? Pues ¿cómo puedo conseguir yo tener una mejor apariencia, unos colores, una ubicación de los elementos diferente, un comportamiento diferente? A lo mejor lo que quiero es que aquí no sea un ángulo recto esta cajita, sino que sea un poquito más redondeada. Bueno, todo lo que sea un poco de apariencia, ¿cómo lo puedo hacer? Eso se hace con las hojas de estilo en cascada. Pero eso, próximo vídeo. Adiós.